Mientras transitamos una pandemia mundial que ha cobrado incalculables vidas y que sigue siendo un reto y una incertidumbre para los países, los gobiernos y para los seres humanos, también han sucedido muchas otras cosas, como el reciente acuerdo de paz firmado en el Medio Oriente. Y para eso tenemos un experto, internacionalista y experto en Medio Oriente, que ha estado en otras oportunidades con nosotros aquí en el canal en Venezuela, como Ben Dasgal. Hoy tenemos a Ben a la distancia, pero cerca, desde Israel. Gracias por estar con nosotros, Ben, por compartir tu conocimiento y tu experiencia, y más en medio de una pandemia. En esta época que nos toca vivir, caracterizada por la tecnología, la innovación, la incertidumbre, en una época de cambios, ¿qué consideras que nos falta? ¿Está el ser humano en capacidad de la adaptación? ¿Están los gobiernos en capacidad de adaptarse? ¿Estamos transitando esa adaptación a una nueva realidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal, María Eugenia? Nuevamente en contacto y te agradezco por la invitación. Sí, sin duda estamos viviendo una época de crisis y una época de cambios. Y en esta época de cambios, donde tanto la humanidad como las familias no nos queda claro hacia dónde nos dirigimos, creo que es más fácil para un individuo, para una persona, poder adaptarse a la nueva realidad en base a 4 condimentos o desarrollos que cada uno ha hecho a lo largo de su vida. O sea, las sociedades que tienen estos 4 condimentos, considero yo, se adaptan más fácil a este cambio. Los 4 condimentos son: lo primero, tener una buena disciplina personal y saber trabajar solo sin necesidad de ir a un trabajo o de tener un jefe que te diga lo que hay que hacer. O sea, el que tiene una capacidad de estudio propia, que se sabe sentar, que sabe producir sin horarios, puede incluso ver que puede aprovechar mejor el tiempo. O sea que aquel que tiene una buena disciplina personal, creo yo, ha aprovechado esta época de cambio. Y probablemente no volvamos a un sistema en donde solamente se pueda producir yendo a un lugar determinado. Lo segundo es aquella persona que se ha formado en más de una carrera. Es una gran ventaja tener más de una carrera, no solamente porque tú combinas más de una cosa que has aprendido y la mixtura es lo que te hace especialmente creativo. En una época de pandemia, cuando tú estudias más de una carrera, tienes la posibilidad también de poder mutar tu trabajo y aprovechar algo que habías aprendido en otra carrera. O sea que sociedades que obligan a sus hijos a estudiar más de una carrera, creo que están más preparadas para esta época que estamos viviendo. Lo tercero, aquellas sociedades que tienen una buena cultura del fracaso, que fracasan y que le explican a los demás que han fracasado y ya están animados para empezar un nuevo proyecto. Tener una buena cultura de fracaso, creo yo, es fundamental para ser creativo. Y lo cuarto, vivir en una sociedad que carece de cosas. La carencia o la falta de riquezas naturales es una enorme ventaja para muchas sociedades. Y tener mucho, tener opulencia, tener riquezas naturales, tener petróleo, tener gas, tener mucha agua, hace que la persona en general se esfuerce menos para ser creativo. O sea que creo fundamental tener una cultura de pensar que uno tiene poco. 4 condiciones, creo yo, que nos facilitan entender la crisis como una oportunidad. ¿Qué representa el Pacto de Abraham, este nuevo pacto firmado recientemente? ¿Qué significa para Estados Unidos, para Israel, para el Medio Oriente? ¿Cuáles y cuántos son los jugadores que están involucrados en este nuevo pacto? ¿Y qué significa? ¿Qué nos trae? Nos trae paz, pero ¿qué más nos trae el nuevo pacto? El Estado de Israel y varios países árabes han firmado un acuerdo nuevo de paz que se llama el Acuerdo de Abraham, el Pacto de Abraham, en este caso Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Para poder explicarte esto, tengo que explicarte que hay 4 tipos de jugadores hoy en el Medio Oriente. Por un lado están los países chiitas, que quieren expandir el chiismo, teniendo en cuenta que los chiitas son el 15% del Islam. Estos países son Irán, Irak está de alguna manera conquistada por Irán hoy, Siria y el Líbano, que también están bajo la égida de los chiitas. Y también hay una isla chiita que son los hutíes en Yemen. Por otro lado, el segundo grupo son los grupos radicales islámicos que quieren imponer la ley ortodoxa islámica hoy.
Y estos son Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria. El tercer grupo son países muy radicales, pero que quieren imponer la ortodoxia islámica por pasos, que son de la escuela de los hermanos musulmanes. Y estos dos países son Qatar y Turquía. Y por último están aquellos países que no son chiitas, sino que son sunitas, que le temen a los radicales islámicos y que además tienen miedo que el periodo histórico post-petrolero los deje en la andanada. Y estos países son los que ha firmado Israel acuerdos de paz, y a estos que han firmado Bahrein y Emiratos Árabes Unidos hay que sumarle otros países que probablemente se sumarán a este acuerdo, y estoy hablando de Sudán, de Kuwait, y la guinda de la torta sería Arabia Saudita, que ya coquetea con la idea de un acuerdo de paz con el Estado de Israel. Un pacto de paz conlleva también a nuevos desafíos, a nuevos retos, a nuevas búsquedas. Esos desafíos y esas nuevas búsquedas, entre ellas debería estar las energías, el petróleo. ¿Cómo va a manejar el presente y el futuro el Medio Oriente? Bueno, justamente por lo que acabo de explicar último, que es la caída del petróleo, la caída de la importancia del petróleo y la búsqueda de energías alternativas y un periodo histórico post-petrolero, creo yo que ese es el gran desafío de los gobiernos del Medio Oriente, principalmente los gobiernos árabes. ¿Por qué? Porque una cosa era, a golpe de talón, poder dominar la energía del mundo y imponer agendas. Por ejemplo, la ONU, que está sumida a un grupo de países islamofascistas que imponían de qué se hablaba y quién era electo para cada puesto. Lo vemos todavía hoy, en donde, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está dominado por un montón de países no democráticos que tienen petróleo, por ejemplo. Entonces, en una sociedad en donde ya no puedes comprar apoyo externo por energía, o en un mundo en donde las entradas de dinero no te permite que tu país viva solamente de eso. Por ejemplo, Emiratos antes vivía solamente de la energía y ahora se ha transformado en un centro económico a nivel mundial, por ejemplo, para hacer todo tipo de trabajos financieros. Incluso un buen lugar para poder volar y pasar hacia el lejano oriente a través del Medio Oriente con sus líneas aéreas. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, por Qatar, por ejemplo. O sea que creo que el mayor desafío de los países del Medio Oriente es asumir el periodo histórico post-petrolero. Eso indica lograr estabilidad interna a través de una satisfacción y una estabilidad en el reino. O sea, si los ciudadanos no están felices, evidentemente eso desestabiliza al rey y pone en peligro su figura, ¿no? Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos países son países multiétnicos y multireligiosos. Y entonces el gran desafío es mantener la unidad territorial. Porque lo ideal hubiese sido que los países occidentales no hubiesen venido al Medio Oriente a imponer fronteras artificiales, partiendo clanes y religiones por la mitad y dejando a ambos lados de la frontera a grupos que pertenecen a la misma familia. El gran desafío para muchos de estos países es cómo hacer para poder mantener esa identidad creada hace 100 años, que es, por ejemplo, Irak, o Siria, o el Líbano, cuando son países muy fraccionados étnicamente. Ben, sin duda el mundo ha cambiado mucho durante la pandemia. Este es un ejemplo. Estamos conversando a la distancia y nos hemos adaptado a las tecnologías y al cambio, pero vendrán muchísimos más cambios y han sucedido muchos. Y algunos de ellos involucran los gobiernos, los estados, los políticos. Y pareciera que en el mundo entero las debilidades democráticas se acrecientan. Y de alguna manera relacionado también con el Medio Oriente, creo que la pandemia lo que ha hecho es volver a elevar la importancia del Estado. Si tú recuerdas la época donde se hablaba de un multiestado sin fronteras, como por ejemplo la Unión Europea, en donde todos éramos ciudadanos del mundo. Resulta que llega una pandemia y los estados y sus ministerios de salud tienen que ponerse a trabajar para poder cuidar a su ciudadanía.
Y eso exige un nivel de gran activismo del Estado, tanto para poder suplir con los elementos básicos para poder cuidarse, como también para poder proteger a sus ciudadanos que se han quedado sin trabajo. O sea, un país que es fuerte, que cuida a sus ciudadanos, puede perfectamente, si es que tiene los medios, pagarle desempleo a la gente para que se queden en sus casas y de esa forma protegerlos. Bueno, fíjense, en una época de pandemia donde el Estado vuelve a ser importante y central, aquellos países que tienen una estructura estatal débil se ven especialmente afectados. Bueno, en el Medio Oriente hemos visto muchos de estos estados, como por ejemplo Irán, que sufre unas peores calamidades históricas por la cantidad de muertos, muchos de ellos que no han sido declarados pero que existen. Entonces fíjense cómo Irán pierde legitimidad y pierde fuerza más aún. Las protestas en contra del gobierno actual es porque la gente no entiende cómo puede ser que ellos están muriendo de la pandemia, mientras que Irán está, por ejemplo, trabajando políticamente y militarmente en Líbano, en Siria, cuando la gente quiere comer internamente, no quiere aventuras internacionales. Entonces fíjense cómo ahí la pandemia pone en tela de juicio la legitimidad de un gobierno que parecía a primera vista muy estable. Pero eso también lo vemos en países democráticos. No creo que haya hoy ningún gobernante en ningún país del mundo que no sea criticado masivamente como que no estaba preparado para una crisis como este. O sea, negligencia por no estar preparado, como si un gobierno podía estar preparado para una calamidad como la actual. No creo que en la Tierra ningún gobierno podía estar preparado para lo que ha ocurrido. Y segundo, o que no hicieron lo suficiente o no trataron el tema de la pandemia de forma correcta, como si la enfermedad se conociese tanto como para poder prever un montón de cosas. Los gobiernos del mundo van tratando y corrigiendo en base a el intento para poder imponer algún tipo de política. Yo creo que la ciudadanía, de alguna manera, no llega a veces a comprender que es difícil para un gobierno enfrentarse a un problema como el actual. Eso provoca que todos los gobiernos del mundo han perdido legitimidad. A los no democráticos quizás se le hace más difícil y por otro lado tienen más tradición de utilizar la fuerza física para aplacar esa falta de democracia, porque una cosa es que estés enojado y que te descargues manifestándote en contra del gobierno, y otra cosa es que el gobierno te aplaque por la fuerza. Bueno, en países no democráticos evidentemente es más proclive el gobierno a mantenerse en el poder a través de lo que acabo de explicar ahora. Pareciera que estamos ante un nuevo orden mundial marcado o enmarcado por la tecnología, por avances gigantescos que están cambiando la manera de hacer, de ver las cosas. Sin duda esto traerá nuevos retos, nuevas decisiones y cambios. Algunas cosas quedarán, otras pasarán, pero principalmente la educación y el tema digital para las futuras generaciones a mí particularmente me preocupa porque me parece que ahí está el reto. Pero ¿dónde más? En la salud, ¿qué otros retos tendremos por delante? Creo que es temprano para preguntarnos si estamos ante un nuevo orden mundial. Sí creo que hay varias cosas que van a cambiar definitivamente y se van a imponer. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, la posibilidad de poder hacer un programa de televisión a través de medios que antes no se podían y que ahora la tecnología nos permite. ¿Va a desaparecer las reuniones de Zoom? Yo creo que no. Por supuesto que no. ¿Qué necesidad tenemos de viajar 500 kilómetros para encontrarnos con alguien cuando lo mismo lo hemos hecho durante 6 meses, hablando y viéndonos, y el efecto era realmente muy positivo? Probablemente la educación va a volver a ser una especie de sistema un poco mixto, en donde va a haber clases presenciales y va a haber clases incluso grabadas. Se va a elevar la importancia de la educación digital de alguna manera. Esas cosas creo que van a quedarse, no se van a ir. Y también va a quedarse la tendencia a que cada uno pueda producir desde su casa de forma independiente y que se valore mucho más aquella persona capaz de adaptarse al cambio y de poder actuar sin la necesidad de un marco de referencia como puede ser un trabajo. Pero la pregunta es, ¿vamos a dejar de producir y tener una economía liberal en donde aquel que trabaja más y es más creativo suele recibir más beneficios? Me cuesta creer que ese orden se modifique por esto. Sí creo que los estados van a tener que colaborar más en algunos aspectos, como por ejemplo la salud,
y sí creo que cuando termine la pandemia es probable que ciertos países vean influido su posición internacional, como por ejemplo China. Yo creo que después de que nos curemos de esto, es probable que un país como China reciba mucha presión de muchos países para de alguna manera que se haga cargo de parte de la responsabilidad de producir en forma sistemática enfermedades que no afectan solamente a China, afecta a toda la humanidad, lamentablemente. Te mando un enorme abrazo y nuevamente un gusto volver a encontrarme contigo de esta manera, y a toda tu audiencia un abrazo enorme desde acá, desde Jerusalén. Ben, te agradezco mucho el haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu visión, tu perspectiva del Medio Oriente, del presente, del futuro, de los acuerdos y sobre todo de lo que nos queda por delante transitar como humanidad en medio de la pandemia. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana en un nuevo programa de Conversando. Gracias.